El día de ayer hubo en la OEA una sesión extraordinaria sobre la violación de derechos humanos. Muchos medios de comunicación no lo pasaron y por supuesto que en Venezuela no van a pasar esto. Quiero compartir con ustedes las contundentes declaraciones de la siempre grande luchando contra la violación de derechos humanos Tamara Sujú, esta gran venezolana, donde arrincona y pone contra la pared al régimen de Nicolás Maduro en este sexto informe sobre las torturas, los crímenes de lesa humanidad, etcétera, que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro. Aquí les voy a compartir a ustedes parte de la extensa participación de Tamara Sujú, pero esto es lo más importante de lo que dijo allí. Vamos a verlo, a escucharlo con atención y ya les digo qué pasa con todo esto. Véanlo, por favor. Buenos días y bueno, muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a Héctor por la presentación. Este es nuestro sexto informe que entregamos a la Organización de Estados Americanos, el informe anual, que para nosotros es muy especial y es muy importante por todo lo que significa el contenido, sobre todo lo que pudimos trasladar del Manual de Operaciones Especiales del DGCIN, que nos costó tiempo obtenerlo, y el que necesitábamos para demostrarle a la Corte Penal Internacional quién manda en la estructura del DGCIN y cómo se planifica a través de esa persona todo lo que los venezolanos conocemos como represión y como inducción de crímenes de lesa humanidad. Nuestro informe anual de este año demuestra que nada ha cambiado en Venezuela en materia de represión sistemática y la comisión de crímenes de lesa humanidad, sino que por el contrario, el Instituto Casla expone a la opinión pública cómo el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro ha planificado, instalado y ejecutado el terrorismo de Estado para producir terror y miedo a la población civil y tratar de alcanzar sus objetivos de sometimiento y control de la sociedad, aunque ésta no se rinda y siga saliendo a la calle como los últimos días. El presidente de la República tiene la absoluta responsabilidad de la inducción y ejecución de la persecución, intimidación, represión, detenciones arbitrarias, torturas en todas sus formas en contra de todos los venezolanos, incluyendo oficiales de la Fuerza Armada y de otros organismos de seguridad. Casla obtuvo de forma confidencial el Manual de Operaciones Especiales del DGCIN, que en este informe vamos a conversar, y que por ese cuerpo es llamado la Constitución. En 2022, la lista de presos políticos aumentó con las detenciones de sindicalistas, militares, de partidos políticos, militantes, periodistas, militares y civiles a los que el régimen acusa, ciudadanos estadounidenses detenidos en frontera, jóvenes y activistas de derechos humanos, médicos y empleados de salud detenidos y posteriormente liberados con medidas sustitutivas de libertad, pero ya todos intimidados. Periodistas y medios de comunicación continúan siendo perseguidos, inclusive estando algunos en el exilio, como es el caso del presidente del Diario El Nacional y varios de sus investigadores. Los medios de comunicación venezolanos temen reproducir los artículos de investigación de la prensa internacional y muchos portales noticiosos no pueden ser vistos en Venezuela. 79 emisoras de radio fueron cerradas en el año 2022, el mayor número de emisoras cerradas en Venezuela desde que llegó Chávez al poder en 1999. Las celdas de torturas ubicadas en los 3 sótanos del DGCIN, en Boleíta, esas que habían sido de alguna forma reformadas y maquilladas, esperando a la alta comisionada de derechos humanos o a una representación de la Corte Penal Internacional, han sido nuevamente activadas para torturar física y psicológicamente a los que están en ese lugar, detenidos por persecución política, civiles y militares, mujeres y hombres. Además de la celda de los locos, 2 celdas ubicadas en el sótano 3, como es la Casa de los Sueños, fueron tapizadas con material aislante, pintadas de gris y oscuro y negro, colocándoles un water de aluminio sin tapa, quitándole todas las repisas y enfocando múltiples cámaras hacia las víctimas encerradas en esa celda. El objetivo es utilizarla para presos políticos que se encuentran en ese lugar, en la Casa de los Sueños, sótano 3, 3 sótanos por debajo de la tierra, y castigarlos, incomunicarlos, aislarlos completamente de ruidos y luz y que sus gritos no sean escuchados.
Las personas cuyas detenciones han sido declaradas como arbitrarias por el Grupo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas siguen presas. Algunas tienen más de 3 años, incluso 5, 6 o 7 años sin juicio ni sentencia, a pesar de que la ley ordena su liberación inmediata y ser juzgados en libertad, convirtiendo la detención preventiva en sentencia previa, donde cada uno de ellos se ha ido deteriorando física y psicológicamente, desarrollando incluso enfermedades terminales, irreversibles, cuadros depresivos severos que han llevado a varios a atentar contra su vida. Al menos en el 2022, 3 personas en los sótanos del DGCIN atentaron contra su vida. Los detenidos por motivos políticos que han sido trasladados a cárceles comunes han sido expuestos a condiciones extremas de insalubridad, privación de medios de vida como escasa alimentación, hidratación, falta de atención médica, vejaciones para ellos y sus familiares, entre otros maltratos. El Instituto Casla documentó para este informe 19 nuevas incidencias con posibles 54 potenciales víctimas, ya que estas incidencias, 25 civiles estaban siendo sometidos a las mismas torturas que la víctima y 9 oficiales en otra incidencia también estaban siendo sometidos en el mismo lugar y en el mismo momento. Los organismos de seguridad involucrados son el DGCIN, el SEBIN, con la participación de altos oficiales de la Fuerza Armada en la entrega de oficiales subalternos a los organismos de inteligencia militar sin orden de aprehensión y otros organismos de seguridad como el FAES y la Policía Nacional Bolivariana. Es importante resaltar esto de la entrega, de cómo los oficiales de alto rango, los jefes, se entregan a los oficiales subalternos sin orden de aprehensión a los organismos de seguridad, sabiendo lo que a esos organismos les va a pasar, porque ellos son tan culpables como los altos responsables del Ejecutivo de las torturas en Venezuela. En 3 incidencias las víctimas reflejaron haber sido llevadas a los distintos centros de detención o centros de torturas clandestinos con otras personas, pero sin conocer la cifra exacta porque todos estaban encapuchados. En los métodos de tortura documentados podemos describir los más terribles, les voy a comentar los que más nos llamaron la atención. Desprendimiento de uñas de las manos y de los pies, extracción con alicate o ruptura de piezas dentales, cortadura de las plantas de los pies con navajas, descargas eléctricas mientras la víctima permanece acostada o sentada en esterillas u objetos metálicos, atados de pies y manos, y después de mojarlos, le propinaban continuas descargas eléctricas. Azotes con látigos, correas o cables de electricidad, ahogamientos en pozos de agua natural o en pipotes de almacenamiento, fractura en el rostro con golpe con armas o patadas que provoca heridas permanentes, personas que fueron arrastradas desnudas por bosques o lanzadas varias veces por precipicios llenos de arbustos cortantes, estando encapuchados y atados de pies y manos. Colgamiento con los brazos atados a la espalda para electrocutarlos, asfixiarlos, azotarlos y golpearlos con palos o con los puños. Víctimas que recibieron distintos tipos de tortura física y psicológica. La simulación de ejecución o sometimiento a la ruleta rusa, poniéndole las armas en la boca o en la cabeza. Víctimas que fueron amenazadas con cortarle los dedos de las manos y de los pies con una sierra que además podían oír cerca de ellos porque la ponían a funcionar, estando encapuchados y amarrados. Víctimas que fueron orinadas por funcionarios mientras eran torturados, golpizas, posiciones incómodas por días, fueron varios de los métodos que documentamos en el año 2022. La responsabilidad de la persecución, acusación y encarcelamiento de las víctimas, personalizando los distintos niveles según la importancia de las personas. Fíjense bien, en el nivel de aprobación 1, que es la lámina 5, en el nivel de aprobación 1, subrayado en amarillo, la responsabilidad recae directamente en el presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada, y leo textualmente. Nivel de aprobación 1, serán sometidos al nivel de aprobación del comandante en jefe de la Fuerza Armada, presidente, cualquier medida de contrainteligencia militar que se ejecute sobre oficiales generales y almirantes, extranjeros con inmunidad diplomática, altos funcionarios del gobierno a nivel nacional de la dirección del PSUV, partidos opositores, gobernadores, alcaldes, diputados de la Asamblea Nacional,
así como los respectivos familiares y los funcionarios de confianza de las diferentes personas antes nombradas. ¿Alguna duda de quién tiene en sus manos la persecución sobre los jefes de los partidos políticos, sobre los diputados de la Asamblea Nacional, sobre los líderes de los partidos políticos? La lámina siguiente. Estas son algunas caras donde Maduro tiene la responsabilidad directa de persecución en Venezuela porque está en el manual de inteligencia que obtuvo Carla este año. Esas personas son directamente perseguidas todo lo que les ha ocurrido ha sido culpa de Nicolás Maduro. Si seguimos al pie de la letra lo que dice el manual, Nicolás Maduro había aprobado directamente la represión y persecución sistemática, actos intimidatorios, forjamiento de expedientes y procedimientos falsos, así como la aprobación e inducción de órdenes de detener y ejecutar crímenes como la detención arbitraria, la tortura y la violencia sexual contra sus adversarios políticos. En estos gráficos reproducimos algunos rostros. El número 7. Los rostros de los militares, generales y coroneles, dice el manual, que es la orden de Maduro. Algunos fueron encarcelados, otros se vieron obligados al exilio para no ser víctimas del encarcelamiento, de torturas físicas y psicológicas. Y estos son algunos de los que reproducimos sin incluir a sus familiares, porque no nos olvidemos de cómo han sido reprimidos y perseguidos los familiares de los generales y los coroneles, y cómo han sido también espiados y cómo algunos están en el exilio por culpa de esto. En la lámina 8 conseguimos el segundo nivel de aprobación que le corresponde a Iván Hernández Dala, director general del DGCIN. El director general del DGCIN ejecuta las órdenes sobre coroneles, capitanes de navíos, directivos de oposición de los niveles regionales y municipales, es decir, todos los demás líderes políticos de regionales y municipales, así como sus respectivos familiares y funcionarios de confianza. La lámina 3. El tercer nivel de promoción está a cargo de los jefes de dirección operativa y regiones de contrainteligencia militar. Y es importante este párrafo. Toda medida de contrainteligencia militar que se ejecute hasta el grado de teniente coronel o su equivalente, miembros de la oposición no incluidos en los niveles anteriores, así como sus respectivos familiares y los funcionarios de confianza de las diferentes personas señaladas. Lámina 10, es decir, todo el mundo, toda Venezuela. Queda claramente establecida la cadena de mando de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por este organismo de inteligencia ejecutados por el régimen de Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada. Esta responsabilidad está no solo en el manual, sino en el reglamento orgánico del DGCIN. La responsabilidad de quién es el jefe del DGCIN. Además, hay que recordar que el DGCIN no es un organismo, es un organismo independiente de la Fuerza Armada a cargo de la Presidencia de la República, que operativamente está a cargo de la Presidencia y administrativamente a cargo del Ministerio de la Defensa. Y recordamos también que en el año 2022 obtuvimos testimonios que los expusimos aquí en la OEA, donde altos funcionarios del DGCIN nos narraron cómo al menos una vez al mes, entre los años 2014 y 2019, se reunían en las oficinas del mayor Hernández Dala, del mayor general Hernández Dala, el segundo al mando, la cúpula la estructura represiva encabezada por el ministro de la Defensa, el ministro de Justicia, el director del SEBIN, el 6CPC, el FAES, la Policía Nacional Bolivariana, el fiscal general de la República, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros, para planificar las estrategias de control del malestar social e institucional. Todos se reunían a escasos pisos de donde estaban torturando a los presos políticos. El manual establece, además, quiénes son los enemigos de la revolución, dónde persiste el factor ideológico y donde todos son sospechosos. El DGCIN, según el manual, tiene totalmente penetradas las instituciones públicas, empresas del Estado, gobernaciones y alcaldías y la Fuerza Armada Nacional. No existe ningún organismo o institución pública que no tenga personal de inteligencia realizando control para identificar a personas contrarrevolucionarias, espionaje o malestar que conlleve acciones contra el régimen. Para ello realizan constantemente reclutamiento selectivo de civiles y militares, dentro y fuera del DGCIN,
que según el caso son usados para realizar la actividad de inteligencia y control. El manual indica además como bases de reclutamiento, póngale atención a esto, de civiles y militares, las siguientes. La ideológica. Aquellos que se sienten atraídos por la actividad de inteligencia y contrainteligencia y su simpatía ideológica contra el régimen. La dependiente, a los que le pagan, a todos aquellos que ofrecen sus servicios y les pagan, reciben remuneración. Y la comprometedora, aquellos que son reclutados bajo algún tipo de coacción, bien sea por su propio beneficio, porque se lo hacen ver así, o porque han sido agarrados en situaciones comprometedoras. Entonces, esto significa que el régimen les dice, o vas preso o colaboras con nosotros. Eso es todo. Eso es lo que significa esto. Luego viene, estoy perdida. La lámina 12, en la lámina 12 conseguimos, por ejemplo, lo que está subrayado en amarillo, que es algo que también es importante, ¿no? Dice, el oficial de contrainteligencia puede reclutar a personas bajo bandera ajena. ¿Qué quiere decir esto? El oficial de inteligencia se puede presentar disfrazado, enmascarado, con la pertenencia de otro grupo de seguridad, de inteligencia, de otra institución civil o estatal no operativa, miembro de servicios especiales extranjeros u organizaciones civiles. El oficial de inteligencia se puede presentar en cualquier manera de estas encubierta ante las personas, sin identificarse. La posibilidad de que un oficial de inteligencia o funcionario de la sombra reclute a candidatos sin que estos tengan la menor idea de que estarían colaborando con el DGCIN y el régimen venezolano tiene entre ellos colaboradores y espías, se multiplica en números inimaginables. Nos preguntamos, ¿cuántos venezolanos hoy en día están dentro de esta cadena de reclutamiento sin saberlo, sin conocerlo, sin saber que están siendo utilizados por el régimen? Y las proyecciones son terribles, terribles. Es decir, cualquiera puede tener en su casa a un oficial del DGCIN o a un espía del DGCIN. Cualquiera puede tener en su trabajo a un compañero de trabajo que trabaja para el DGCIN. La tortura psicológica y la tortura blanca fueron utilizadas sistemáticamente en el 2022 con los nuevos detenidos y con los presos políticos en general. Estos métodos han sido afinados de tal forma que sus víctimas sufren de forma continua sus consecuencias, pero físicamente no se les aprecia. Humillaciones y vejaciones constantes, a veces reduciéndolos al punto de querer atentar contra su vida por cansancio y falta de esperanza. Los efectos sonoros y visuales que causan insomnio o pesadilla y ataques de pánico, los castigos en celdas mínimas en condiciones infrahumanas, el impedimento del acceso a la atención médica oportuna para atender dolores físicos inaguantables como dolores de muela, dientes, dolores lumbares o musculares producidos por los encierros en solitario o por deformaciones físicas o traumas consecuencia de las torturas. En las narradas como las más crueles, que no son aquellas que dejan huella física, pero yo quiero que le pongan atención porque las víctimas la describen como las más dolorosas. Las amenazas de detención o simulación de tener a sus familiares detenidos. En al menos 9 incidencias donde las víctimas fueron amenazadas mientras eran interrogados o eran torturados de matar o hacerle daño a algún familiar, bien sea la madre, la esposa o los hijos, que fueron además en una incidencia detenidos y que los tenían al lado de la víctima para torturar. O sea, le decían que los iban a torturar. El dolor de los otros. Víctimas fueron obligadas a observar, escuchar las torturas y castigos y tratos crueles de los otros detenidos. A presenciar ataques de pánico o depresivos con gritos desesperados o torturas sexuales de otros detenidos. Los gritos de dolor de los otros es para los demás detenidos una tortura psicológica terrible por la impotencia y el sufrimiento que sienten. Falta de medios de vida. La falta de atención médica oportuna, así como la privación de alimentos o hidratación utilizados como castigo, fue constante en todas
las detenciones del año pasado, pero además en todos los presos políticos. Tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo a la familia. El maltrato incluye situaciones de humillación, desinformación, burla, impedimentos de traslado a tribunales o a citas médicas, previamente acordadas con cualquier excusa. Por ejemplo, el maltrato de la familia en el DGCIN, donde mujeres y hombres fueron obligados a desnudarse para realizar revisiones incómodas que incluían, por ejemplo, que las mujeres se pusieran de cuclillas para ponerle un espejo entre sus piernas o agarrarlas por el cabello para saber si tenían algo pegado en la cabeza. Algunas víctimas detenidas en los sótanos del DGCIN sufrieron trastornos emocionales severos, por ejemplo, episodios depresivos, falta de atención o concentración, crisis nerviosa o ataques de ansiedad que poco a poco va mermando su salud mental. Como dijimos antes, algunos han tenido pensamientos suicidas en el 2022, como por ejemplo el estadounidense Matthew Heath, que trató de quitarse la vida 2 veces. Sobre las torturas blancas, el aislamiento prolongado en celdas de castigo, tanto en las nuevas incidencias denunciadas como en el caso de los presos políticos del DGCIN y SEBIN, es la tortura blanca más utilizada para castigarlos. Documentamos casos de aislamiento desde 72 horas hasta 6 meses, donde víctimas no tuvieron ningún tipo de contacto con familiares o abogados. La tortura visual. El 90% de las víctimas fueron encapuchadas por días mientras eran torturados. También fueron encerrados en celdas de tortura sin fuentes de luz o con escasa iluminación, con el fin de impedir su capacidad visual. Las tácticas sonoras. En el DGCIN utilizaron una alarma que se usa en las zonas de guerra para avisar que va a haber un bombardeo. Por la noche, a principios del 2022, que sonaba en los 3 sótanos toda la noche con escasos 10 minutos de descanso. Ustedes imagínense estar 3 sótanos por debajo de la tierra con una alarma de bombardeo sonando toda la noche. Otra tortura sonora es someter a los presos políticos a cantar canciones o consignas a favor de Maduro. Y el que no lo hace va castigado a las celdas de castigo. La privación sensorial, por ejemplo, la caja de muñecas de la que ya hemos hablado en otros informes, donde las víctimas sufren por días de total aislamiento de estímulos y terminan teniendo alucinaciones terribles, o aquellos encerrados en las celdas de castigo pintadas de negro y gris. De todas estas atrocidades se encarga la estructura represiva de Maduro. Quería completar este momento para decir que en 6 incidencias, en distintas épocas, las víctimas narraron cómo personas o agentes, funcionarios extranjeros, intervinieron en sus torturas, bien sea dando órdenes o ejecutándolas. En 4 de ellas, las víctimas identificaron a personas con acento colombiano, a quienes la DGCIG entregaba, por ejemplo, simulando una venta de rehenes, y luego a las horas o a los días eran entregados nuevamente al DGCIN. En una incidencia, la víctima reconoció como sus funcionarios captores a colombianos y cubanos. Y en 3 incidencias, las víctimas involucran directamente a los agentes cubanos en sus torturas, en la ejecución de sus torturas. Podríamos pensar, luego de analizar la narrativa de las víctimas, de cómo fueron torturadas en el tiempo que estuvieron en manos de estos captores, que en las torturas de presos políticos venezolanos están incursos grupos irregulares de la FARC. En este informe hemos hecho referencia a varios capítulos del Manual de Operaciones Especiales del DGCIN, o la Constitución, como la llaman los funcionarios, donde hemos querido demostrar la responsabilidad directa de Maduro en la inducción, conducción y ejecución de crímenes de lesa humanidad. Reproducimos los puntos de interés para la mejor comprensión de cómo se ejecuta en Venezuela la planificación de la represión y persecución sistemática, cómo la sociedad civil y los miembros de la Fuerza Armada son el enemigo a vencer, ese del que tanto habló Hugo Chávez. No son enemigos externos, es la sociedad civil venezolana y los propios funcionarios y miembros de la Fuerza Armada el enemigo a vencer. Y cómo a través de esta consideración se ha instalado un sistema de inteligencia y contrainteligencia para espiar a todos los ciudadanos y oficiales de la Fuerza Armada, e incluso a sus mismos funcionarios de seguridad, de los que sospechan, a familiares, amigos, conocidos. El manual describe los diferentes niveles de aprobación de las medidas operativas que rigen al DGCIN.
los diferentes niveles de aprobación. ¿Quién aprueba lo que va a hacer el DGCIN en contra de esa persona? Civiles y militares. Esa es la estructura de espías que ha formado Nicolás Maduro y su organismo de inteligencia. La planificación, el control de los ciudadanos a través de la implementación de la estructura de espías y acusadores que lo vigilan día a día para tratar de controlar el malestar social o cualquier indicio de disidencia que genere protestas colectivas, tiene vida propia en Venezuela. Cualquier persona puede ser sospechosa y considerada peligrosa para los intereses de la revolución. Cualquier persona va presa por sospecha, sin que exista una prueba verdadera de que ha cometido algún delito. Reproducimos en el informe las líneas de la actividad enemiga, yo los invito a que las lean, porque en esa línea de actividad enemiga están ambientales, están de terrorismo, están cualquiera, y ahí van a conseguir ustedes las respuestas de por qué las personas que están alrededor de lugares que ellos consideran emblemáticos para ellos, como las minas en Venezuela, como las empresas de petróleo, como las empresas de las siderúrgicas, etcétera. Todo el que viva alrededor, el que trabaje en esas empresas, el que esté que tenga familia que esté en esos alrededores, puede ser sospechoso. Es impresionante todo lo que ese manual tiene. Será considerado como actividad enemiga el personal que emplea, escuchen esto es un trozo de ese pedazo, ¿no? de la actividad enemiga. El personal que emplea las redes sociales para la subversión. Todos los tuiteros venezolanos, entonces, son considerados enemigos del régimen. Los principales grupos u organizaciones opositoras en los alrededores de los objetivos atendidos. Imagínense eso. El estado de la comprobación de los comandantes y segundos comandantes de unidades militares, personas disgustadas, todas las personas que están disgustadas con el régimen, resentidas con el proceso bolivariano, vinculados a familiares o amistades en el extranjero y elementos opuestos al proceso revolucionario vinculado a centros de subversión y propaganda enemiga. Todo venezolano que tiene familiar en el extranjero es sospechoso. Venezuela no se arregló, ni Nicolás Maduro ni su estructura criminal son más simpáticos y menos criminales. Al contrario, son aún más crueles e inteligentes, engañando al mundo democrático mientras su estructura represiva a la sombra se reproduce impunemente. En este informe reflejamos cómo funciona la cadena represiva y su planificación, desde el más alto responsable al mismo presidente, que es el mismo presidente y comandante jefe, y cómo se implementa y se ejecutan los planes de represión, intimidación, acoso, vigilancia, donde todos los altos responsables de los poderes del Estado están implicados, especialmente el Poder Judicial y sus instituciones. Maduro continúa afanosamente cometiendo dichos crímenes, a pesar del proceso que tiene en la Corte Penal Internacional que lleva adelante en fase investigativa. Y lo peor de todo es que gobiernos que se dicen democráticos andan lavándole la cara como si centenas de asesinatos, miles de detenidos y torturados no existieran. Nuestro llamado y nuestra conclusión es para la Corte Penal Internacional. Pedirle a la Sala de Jueces de Asuntos Preliminares que autorice al fiscal a continuar con la investigación y que realice los actos y las acciones que sean necesarias para detener los crímenes en Venezuela. Estas pueden ser órdenes de detención, pueden ser órdenes de aprehensión, de comparecencia o las que ellos estimen necesarias. Porque en Venezuela los crímenes no se han parado, en Venezuela los crímenes continúan de forma silente ante la opinión pública internacional, que aparentemente cree que Maduro ha cambiado y que ahora es más amable. No, es más criminal. Y para culminar, les quiero leer la cadena de mando que fue enunciada por las víctimas en esta oportunidad. Los 10 primeros nombres quizás, ¿no? Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Iván Hernández Dala, Tarek William Saad, el fiscal general de la República, que es uno de los mayores responsables de lo que sucede en Venezuela, el general de división Carlos Terán Hurtado, director del DGCIN Boleíta, el comisario Carlos Calderón
chirinos del SEBIN, Manuel Christopher Figuera, que está hoy aquí en Estados Unidos asilado, por cierto, o buscando asilo, no sé cuál es su estatus, que fue ex subdirector del DGCIN y ex director del SEBIN y que ha sido señalado por lo menos en 6 incidencias como el responsable de las torturas. Rafael Franco Quintero, el jefe de las investigaciones del DGCIN. Hanover Guerrero, que fue jefe de investigaciones del DGCIN. Octavio Gómez Hernández, director de Servicios Penitenciarios Militares hoy día. El coronel Asdrúbal José Brito, actual jefe de investigaciones del DGCIN. El coronel Alexander Gran Cuartiaga, director de Asuntos Especiales del DAE y del DGCIN, a quien las víctimas atribuyen asesinatos y torturas, el más premiado por el régimen, a quien tienen hoy de un lado para otro, que se encarga de recibir beneficio de las minas, de recoger lo que cobran a los mineros, etcétera, etcétera. Esos son los primeros mencionados por las víctimas, no por mí, por las víctimas, el año 2022. Muchas gracias. A poder evitar que estas cosas le sucedan a los presos políticos. Mira, Maduro, a pesar de que hay algunas, por supuesto, no niego que las sanciones han sido muy importantes, Maduro ha logrado burlarlas, ¿no? De alguna manera las ha burlado y se sigue financiando. Y se sigue financiando a través de Rusia y a través de Irán. Oro, arenas de oro, rodio, todo va en barcos a Rusia y a Irán. Es decir, no hay forma de poner un límite en lo que está extrayendo Venezuela de nuestras minas en este momento y en lo que está saliendo. Transparencia Electoral decía que aproximadamente el 80% del oro venezolano sale de Venezuela sin ningún tipo de regulación. La arena de oro de Venezuela, el residuo del oro, tiene más en porcentaje, aproximadamente 40% de rodio, el mineral más caro del mundo. Eso lo adquiere Rusia, por ejemplo. Entonces, las sanciones, el régimen las ha sabido burlar. Lo que yo pienso es que la presión internacional tiene que enfocarse en la justicia. Si hay algo que Maduro le teme, es a la justicia, es a ir a preso, es que no le permitan hacer los viajes que hace, es que lo encierren dentro de Venezuela y no pueda salir, como el miedo que tuvo, por ejemplo, de ir hace poco a Argentina, ¿no? Porque le tenían preparado unas manifestaciones, pero también porque Argentina tiene una investigación en contra de Maduro, que también tenemos que decirlo, ¿no? El Instituto Casla abierto en 3 países ha acudido a denunciar casos de venezolanos con doble nacionalidad. En Italia, en España y en Perú. Italia, el caso de la desaparición forzada de Hugo Marino Salas, que sigue desaparecido y cuyo etapa está en investigación. El caso de Juan Carlos Marrufo, que fue denunciado y estamos esperando la distribución. El caso de María Auxiliadora Delgado en España, en la Defensoría y en la Audiencia Nacional de España. La Defensoría ya abrió una investigación y en la Procuraduría estamos esperando que haya la distribución. Y el caso del capitán de navío Luis Humberto de la Sota en Perú, cuya fiscalía ha abierto una investigación por crímenes de lesa humanidad, torturas en especial. Es decir, ellos habían abierto una investigación por las torturas de la que fue víctima Luis Humberto de la Sota. Esto es importantísimo porque se trata de la justicia universal dentro de otro país, ¿no? Entonces, lo que nosotros pedimos es justamente la denuncia. Nosotros lo que le pedimos a la comunidad internacional es que no caigan en el juego de que Venezuela se arregló, porque Venezuela no se arregló. Es decir, la mejor muestra de esto son los sindicalistas, los obreros que están protestando en este momento en Venezuela y a los que están despidiendo masivamente por protestar por salario digno, por ejemplo, ¿no? La represión ya se las comenté. Lo que ha sucedido el año pasado en persecución ya se los comenté. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en que Venezuela se arregló y que ahora vamos a entrar en una fiesta electoral con una estructura criminal como la que está montada en Venezuela? ¿Cómo vamos a pensar que vamos a tener elecciones libres e independientes cuando el territorio venezolano, primero, es un territorio que está ocupado
óigalo bien, por cubanos, por rusos, por iraníes, por funcionarios de la FARC, por el ELN, es decir, para que haya intención de elecciones libres, Venezuela tiene que poner orden. Y para que haya orden, ¿verdad? Tiene que haber alguna manera de que esas fuerzas de ocupación no impidan que los venezolanos puedan actuar libremente. ¿Cómo pretendemos hacer elecciones libres en municipios de Barinas y de Apure donde mandan organismos irregulares, armados, subversivos? Es decir, estamos pensando solamente en Caracas, donde están lavando el dinero que se están sacando de todo el lavado que hacen del oro, de las minas, de las criptomonedas y todo lo que hacen, y construyen cosas para lavarse las ganancias porque no pueden sacarlo para afuera. No, Venezuela no es Caracas, ni es Valencia. No, Venezuela es un amplio territorio que no tiene seguridad en el territorial, donde no hay seguridad territorial, donde manda la mafia, donde manda el DGCIN, donde la Fuerza Armada hace lo que quiere y los venezolanos se sienten reprimidos y perseguidos. Ningún medio de comunicación en Venezuela se atreve a decir esto, ni a pasarlo, por supuesto. Nosotros a través de nuestro canal de YouTube lo hacemos siempre en la lucha por la libertad y también por el respeto a los derechos humanos. Debemos felicitar siempre grandemente a Tamara Osujú por este extraordinario trabajo que está haciendo con un equipo extraordinario del Instituto Casla. Así que vamos a seguir divulgando y compartir este tipo de material y videos para que el mundo sepa lo que realmente sucede en Venezuela, que Venezuela no se arregló, que continúa la violación de derechos humanos y que el régimen de Nicolás Maduro en toda su estructura tiene que pagar con cárcel todo el daño que ha hecho al pueblo de Venezuela. Bravo por Tamara Osujú, y hay que seguir luchando por las víctimas y los familiares de las víctimas de violación de derechos humanos.